Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Andrea Cerve y a continuación vamos a hacer un recuento de la política exterior venezolana hacia Colombia. Iniciamos con el periodo presidencial de Rómulo Betancourt, posterior a la Junta de Gobierno del 58, que va del 59 hasta el 64. La dinámica interna de este contexto es la transición democrática. La firma del Pacto de Punto Fijo como un paso hacia la gobernabilidad y la preservación de estos valores tanto en la sociedad venezolana como en la proyección internacional, con la doctrina Betancourt que postula el rompimiento de relaciones con regímenes dictatoriales y autoritarios. Ahora bien, si llevamos estos postulados a las relaciones con Colombia, podemos comenzar afirmando que los vecinos colombianos vivían una situación similar a la venezolana. Pues ante la caída de Rojas Pinilla en el 57 se instaura una junta de 5 militares comprometidos con la democracia y se establece el Frente Nacional, el cual fue un gran acuerdo donde liberales y conservadores pactaron la repartición del poder y la alternancia. Edgar Sanabria y el canciller René de Sola asisten a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Alberto Lleras Camargo, y el 10 de agosto de 1958 se firma la Declaración de Bogotá entre el canciller colombiano Julio César Turbay, René de Sola por parte de Venezuela y Tobar por parte de Ecuador. ¿Con el objetivo de qué? Construir un bloque regional en materia legal, cultural, económica y un mercado común con exhortos a la integración. Pero a esta iniciativa no se le hizo mayor seguimiento debido a las vicisitudes regionales. En febrero de 1962 se reúnen Betancourt y Lleras Camargo en el río Táchira para discutir la necesidad de la cooperación fronteriza y la seguridad, ya que ambos países tenían el problema de las guerrillas, la venezolana con tendencia marxista y la colombiana más bien agraria, una vieja guerrilla liberal. Meses después en Cúcuta, Betancourt inaugura el Puente General Rafael Urdaneta. Con el próximo presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, Betancourt mantiene muy buenas relaciones. Firman el Acta de San Cristóbal, la cual busca desarrollar la economía en la región y comparten ideas sobre integración económica binacional. Pasamos a analizar el periodo presidencial de Raúl Leoni, que va del 64 al 69, y cuya candidatura se vio permeada por la división interna de Acción Democrática, anteriormente por el nacimiento del movimiento de izquierda revolucionaria y ahora por el desacuerdo de un segmento del partido que apoyaba la candidatura del Dr. Ramos Jiménez. En temas de política exterior, Leoni comparte una visión laxa de la doctrina Betancourt. Renuncia a la idea de continentalizar la doctrina y si bien accede al rompimiento de relaciones diplomáticas, busca preservar al mismo tiempo las comerciales y consulares. Respecto a Colombia, la relación es estrecha pero distante al mismo tiempo. Entre Raúl Leoni y Guillermo León Valencia se firma el Pacto Antiguerrillero en Arauca en 1966, pues la guerrilla colombiana comenzaba a adoptar ideologías marxistas y radicales. Luego, en el 69, en Bogotá, con Carlos Lleras Restrepo como presidente de Colombia, se da una reunión con Leoni y Eduardo Frei, presidente de Chile, para hablar de integración regional y marcar otra forma de hacer política. En esta reunión hay discusiones fronterizas y finalmente hay una discusión fuerte y una manifestación concreta que Venezuela hace sobre las concesiones petroleras emitidas por Colombia en el Golfo, abriendo entonces una nueva página en la agenda de discusión para ambos países. Ampliamos este recuento analizando el periodo presidencial de Rafael Caldera, que va de 1969 a 1974. Rafael Caldera llega a la primera magistratura después de 4 candidaturas. Su llegada a la presidencia representa una alternancia de poder en unas elecciones bien cerradas en las que compite con una AD fragmentada. Se da un claro viraje y una transformación en las líneas de la política exterior. Llega el fin de la doctrina Betancourt, por lo que Caldera considera un autoaislamiento y propone un nuevo enfoque de la mano de su canciller Aristides Calvani, una visión social cristiana, alejada de los extremos rotundos, enmarcada en el bien común, el pluralismo ideológico, la justicia social internacional, y de esta forma crea el Instituto de Comercio Exterior, que toma un rol protagónico en las relaciones económicas internacionales. No obstante, el acontecimiento más relevante en este contexto relativo a Colombia es el encuentro de Sochagota. Caldera viaja a Colombia y el 9 de agosto de 1969 se reúne a las orillas de la laguna de Sochagota con el presidente Lleras Restrepo, en donde acuerdan seguir las conversaciones en materia limítrofe. El 14 de mayo del 70 se firma un modus operandi para negociaciones confidenciales. La posición venezolana se había enmarcado en solución pacífica a través de mecanismos bilaterales,
rechazo de la línea media como solución y la soberanía de Venezuela sobre los monjes, que impide así un avance de la jurisdicción colombiana tanto marítima como terrestre hacia el este de La Guajira. No obstante, llega a la presidencia el conservador Misael Pastrana, gracias al acuerdo del Frente Nacional, y en junio un barco pesquero colombiano entra a aguas jurisdiccionales de Venezuela, generando una ola de controversia entre ambas naciones. Venezuela protesta, Colombia alega que son aguas internacionales y automáticamente se detienen las conversaciones. En enero del 72 se suspenden las negociaciones con Colombia. En el 73, el presidente Pastrana invoca el Tratado de No Agresión, Conciliación y Arbitraje y Arreglo Judicial del año 39, pero Venezuela manifiesta que este no es aplicable ni vigente, dejando las relaciones totalmente en estado frío y tenso. Nos adentramos así al periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, que va del 74 al 79, un demócrata enérgico que se enfrenta a un escenario bipartidista entre AD y COPEI, los más grandes partidos políticos en el Congreso. En este periodo se concreta la nacionalización del petróleo y del hierro. Carlos Andrés hereda las discrepancias con Colombia y comienza un proceso de acercamiento de la mano del doctor Efraín Eschat Aristigueta. En 1974 se vencía el Frente Nacional Colombiano, el acuerdo que alternaba la presidencia entre liberales y conservadores, y ahora comienzan a correr los hijos de los expresidentes de Colombia, la nueva generación. Gana Alfonso López Michelsen, un socialdemócrata, hijo de Alfonso López Pumarejo y liberal. Hay un intento de retomar las relaciones con Venezuela. Incluso existe un encuentro entre los presidentes para potenciar contactos y hacer un acuerdo, el 25 de julio del 75. López Michelsen plantea un condominio, administrar mancomunadamente, que al final Venezuela no acepta, por la oposición de los sectores políticos del país, paralizando de esta forma las negociaciones. En Colombia se acercaban las elecciones presidenciales del 78, que dieron por ganador a Julio César Turbay Ayala. Con él se firma la Declaración de Maracaibo en 1978, la cual plantea negociaciones directas para solventar el tema del Golfo, pero no genera nuevas alternativas durante estos periodos. Con Luis Herrera Campins, entre 1979 y 1984, el bipartidismo político se acrecienta entre Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente. Además, se identifican síntomas de agotamiento del modelo político venezolano. El incremento de la corrupción y otros problemas de carácter público generan preocupación y descontento en la población venezolana. En cuanto a política exterior se refiere específicamente a la postura tomada hacia Colombia, es un poco conflictiva. En el país vecino se encontraba el presidente Turbay y quien sucederá a la presidencia, el conservador Belisario Betancur. Se reactivan las negociaciones sobre la delimitación del Golfo de Venezuela a través de comisiones, la venezolana presidida por Gustavo Planchar Mujica y la colombiana por Julio Londoño Paredes. En estas reuniones se presenta la hipótesis de Caraballeda en 1980. José Alberto Zambrano Velasco, canciller de la República Venezolana, presentó la propuesta. Sin embargo, el rechazo mayoritario y un veto militar a la pretensión del gobierno de firmar tal proyecto demostró un firme rechazo a las bases que tomaron los negociadores venezolanos. Estas bases consistían prácticamente en tres aspectos. El primero, que los márgenes de la Comisión venezolana se mantuvieran en negociaciones bilaterales y evitar el arbitraje internacional. En segunda instancia, reconocer el Tratado de Delimitación de la Frontera Terrestre firmado con Colombia en 1941 y, como tercer aspecto, tenemos no discutir sobre el área comprendida al sur de Castilletes. Llegamos al final de nuestro análisis con Jaime Luis Inchi, de 1984 a 1989, cuyo gobierno periodo se caracteriza por una política interior y exterior orientada a las soluciones económicas. Después del Viernes Negro y las vicisitudes experimentadas durante el gobierno de Luis Herrera Campins, Luis Inchi aspiraba a brindar una suerte de estabilidad al pueblo. Las relaciones con Colombia han sido tensas en los últimos años. En 1986, el gobierno de Colombia envía una comunicación a Venezuela planteando una última ronda de negociaciones y, de no hallarse una solución, acudir a la Corte Internacional de Justicia. En 1987, a través del canciller Consalvi, el gobierno responde alegando que no hay prisa en reanudar las conversaciones, considerando las posturas discordantes y antagónicas en que las partes se encuentran. Según el profesor Carlos Romero, experto en política exterior, explica que la política venezolana respecto a este proceso había virado hacia un enfriamiento de las conversaciones. El profesor Romero analiza que esta actitud de estancamiento ante la alternativa colombiana llevó al gobierno de Virgilio Barco a explorar la vía de la presión militar por el ingreso, el 9 de agosto de 1987, de una corbeta,
la corbeta Caldas de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela, en donde no existía una delimitación aceptada por ambos países. Tanto Venezuela como Colombia para entonces habían delimitado la zona unilateralmente, lo que ocasiona riesgosas coincidencias en las áreas de patrullaje de sus armadas. Dado es el hecho que el 17 de agosto se cierra la frontera con Colombia y el gobierno de Barco decide llevar el caso ante la OEA. El alto mando militar y los sectores políticos del país apoyan la posición de Luis Sanchís de defender la soberanía al sur de Castilletes, hasta que el 21 de agosto Colombia retira la corbeta. La mediación del secretario general de la OEA, Joao Baena Suárez, y el presidente argentino, Raúl Alfonsín, permitieron que la OEA se declarara en favor del diálogo y la búsqueda de una solución bilateral, que era la propuesta venezolana en principio. Con esta final de coyuntura damos por concluida este análisis. Gracias por su atención y disposición.